Es bien sabido por los científicos que la depresión tiene un factor hereditario. Un buen número de estudios han tratado sin éxito de identificar los genes que aumentan el riesgo de sufrir este trastorno. ¿Sabías que el genoma de algunas mujeres asiáticas podrían estar detrás del aumento de probabilidades de padecer esta enfermedad? Pero desgraciadamente los estudios arrojaron que solamente se trataba de variantes del ADN muy raras y que no aparecían en otras personas de etnias distintas. Acción 10 en la mañana. Kenia Uceda Prado. Bueno, vamos a estar hablando de este importante tema. Muchísimas gracias, CUP, Kenia Uceda Prado, ¿verdad?, por esa importante información. Está con nosotros la doctora Hazel Smith Hernández, médico general especialista en medicina alternativa. Un tema muy interesante, la depresión, pero también la ansiedad. ¿Qué nos puede generar a veces alguna aflicción, alguna situación, algún problema que nosotros estamos enfrentando y nuestro mismo organismo, nosotros mismos, nuestra parte psicológica no lo puede valorar? ¿Qué tan positivo o negativo puede traernos esta situación y cómo nosotros mejorarlo, cómo sobrellevar algunas situaciones que no podemos cambiar? Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Gracias a Dios, ¿verdad?, por este día más de vida que nos permite compartir con la teleaudiencia, y gracias a ustedes por permitirme el espacio. Sí. El día de hoy pues quise abordar este tema porque verdaderamente se está viendo mucha gente ansiosa, mucha gente con depresión, y entonces es importante valorar. Nosotros como médicos generales tenemos la responsabilidad que, al ser atención primaria en salud, detectar a aquellos pacientes que están presentando la sintomatología de la ansiedad y la depresión, para así de esta manera hacer un diagnóstico específico y determinar si el paciente va al área de psicología o si el paciente va hacia el área de psiquiatría. Cuando hablamos de ansiedad, doctora, ¿es qué? La ansiedad es un estado patológico en el cual la persona siente una angustia profunda, en la cual se ve reflejada en la parte de lo que es el pectoral. Entonces, en la parte pectoral o la caja torácica, nosotros tenemos los pulmones y tenemos el corazón. Entonces, también esta parte de lo que es el diafragma, que es el músculo respiratorio. Entonces, cuando la persona está muy ansiosa, hay mucha opresión en el pecho. ¿Acelera la respiración por eso, doctora? Sí, hay una exacerbación de los latidos cardíacos, hay dificultad para respirar, o la persona respira demasiado porque siente como que se está ahogando. Entonces la ansiedad te da la sensación de que estás con un presentimiento de que algo malo te va a suceder. Entonces, a diferencia de la depresión, que es tristeza, la ansiedad es miedo, es fobia. Miedo a que te vaya a pasarte algo, miedo a que te pueda hacer algo a la gente que está a tu alrededor, miedo a que tengas una enfermedad. Ya hablábamos la otra vez de pacientes hipocondríacos que pueden desarrollar perfectamente esta enfermedad a través de un proceso que inicia con la ansiedad. Sí, tenemos una llamada telefónica. Buenos días, adelante, ¿le escuchamos? Aló, sí, buenos días. Buenos días, bienvenida. A mí me diagnosticaron depresión ansiosa. Sí. Pero la depresión ansiosa que me diagnosticaron fue de que solo es como elevar papalotes, pensar solo lo peor, lo malo. Sí. ¿Está diagnosticada por un psicólogo, por un psiquiatra? ¿Le hicieron una valoración? Por un médico internista. ¿Está con tratamiento? Sí, me mandaron la Cerulú. ¿Y se ha sentido mejor? Pues sí. Okay. ¿Cuántos años tiene, señora? 38. Ok. Bueno. Entonces podemos ayudarle a través. Lo que yo quiero es enseñarle una medicina alternativa que puede ayudar a la persona cuando está en episodio de iniciar el problema. Okay. O sea, por eso es importante la historia clínica y el examen físico para determinarlo. Cuando se empieza a combinar la ansiedad con la depresión, porque estas juntas puede, ¿verdad?, llevar a un proceso difícil al paciente también, ¿no? Hay diferentes estados de ansiedad. Hay ansiedad en el cual el paciente tiene alteraciones psicológicas, como por ejemplo hay irritabilidad, nerviosismo. Sí. Hay alteraciones conductuales, el paciente quiere hacerlo todo, empieza a hacer una cosa pero no la termina, empieza a hacer otra y no la termina. Entonces vemos alteraciones conductuales en el paciente. Sí, perdón, doctora, ¿tenemos otra llamada o es la misma? ¿Aló? Bueno, aló, buenos días, adelante, ¿le escuchamos? ¿Aló? Bueno, muchísimas gracias, doctora. Nos decía. Entonces,
Hay también que ver que la ansiedad, cuando permanece mucho tiempo en el cuerpo, puede conllevar a que el paciente pueda producir un paro cardiorrespiratorio. También, doctora. Sí, porque wow. hay complicaciones. Pero hay que hacer un diagnóstico diferencial. Hay que mandarle una triada tiroidea para ver si es un problema de tiroides o si es algún problema cardíaco que el paciente tenga. Cuando nosotros descartamos que el paciente no tiene absolutamente nada de eso, entonces podemos tratarlo perfectamente con medicina alternativa. Tenemos otra llamadita. Buenos días, adelante, ¿le escuchamos? Sí, buenos días. Tengo 33 años y la verdad es que tengo, bueno, me da depresión. Yo no trabajo, soy ama de casa y la verdad que cuando me dicen cosas del niño, del colegio, a veces yo me altero. Sí. Tenía muchos dolores yo en el estómago, me dijeron los doctores, bueno, que es colitis nerviosa. Y la verdad que a veces yo cuando mi esposo viene y queremos platicar acerca del asunto de mi hijo, mucho discutimos de la nada y eso me estresa, me encierra. Hay veces que yo no salgo para nada, me paso acostada y la verdad que me vale salir, ver el sol, me vale todo, la verdad. Bueno, déjenos por favor. Déjenos, No por favor, sé su si- nombre completo y su número de teléfono, que la doctora, ¿verdad? Sé que le puede dar bastante apoyo. A veces, no sabe, ya hablábamos de los síntomas de ansiedad, pero también la depresión es parte de los síntomas que ella está teniendo, porque si ella dice que le vale todo, que a veces se encierra, ella no quiere saber de nada, es parte de los síntomas, doctora, Sí, ¿o no? y que cuando la persona cae en depresión y es una enfermedad mental, es una patología bastante compleja en la cual el paciente siente una tristeza que dilata 2 semanas, pero ya cuando pasa de 2 semanas estamos hablando de que ya es un paciente que empieza a presentar alteraciones funcionales como por ejemplo mucho insomnio o mucho sueño, hipersomnia. Puede presentar falta de interés en lo que antes le llamaba la atención, ya no tiene interés por hacerlo. Sí. Inclusive las personas se levantan más cansadas de lo que se acostaron y no desean levantarse de la cama a hacer sus... A veces la persona ni siquiera quiere bañarse. Wow. Entonces, importante es ver que a nivel del sistema nervioso central no hay liberación de dopamina, muchas hormonas como la serotonina, Sí. la melatonina. Entonces, hay factores bioquímicos que pueden estar alterando la conducta del paciente. Entonces, Sí. por eso es importante una buena historia clínica y el examen físico para determinar si hay alteración funcional, alteración bioquímica o simplemente la persona tiene genes que trae en el cuerpo que tiene tendencia a desarrollar la depresión. ¿Cómo mejoramos esta? Ya hablando bastante más directamente del tratamiento, si esto se mejora, se cura, doctora, porque tengo varios mensajes por acá, entre ellos una persona que después del parto tuvo muchos problemas familiares, entró en una gran depresión y no sabe cómo hacer, todavía está pasando por lo mismo. Otra persona dice, tengo exactamente 1 año de estar con depresión, incluso me tuvieron con pastillas para la depresión, pero no me ayudaron mucho. Últimamente siento esa sensación de ansiedad y es una presión en el pecho. No me pasa el aire y es desesperado. No aguanto más estar así y nadie me entiende. Esta persona puede llamarnos también y con gusto le podemos obsequiar la consulta. 18 años tengo, dice otro amigo. Yo sufrí depresión por mi pareja. Siempre pienso mal, desconfío, siento que me miente, me engaña, que yo quiero... me dé todo su tiempo. A mí, a causa de eso, me terminó dejando, dice, ¿verdad? Una de las personas también que tuvo depresión y me imagino que se volvió controladora, sí, ¿verdad? O sea, la depresión puede ser también por pérdida. Perder una pareja o perder un matrimonio es como pasar un luto, como cuando a uno se le muere una persona y uno pasa un luto. La depresión posparto, doctora, La ¿tiene que ver depresión algo parecido? La depresión posparto se ve por la alteración de las hormonas en el cuerpo. Una vez que se vuelve a normalizar la parte hormonal en la mujer, puede volver nuevamente a sus actividades. Cuando es la mujer primeriza, sí, porque hay mucha responsabilidad y nosotras no sabemos ser madres porque no hay un libro en el cual nos diga qué es lo que tenemos que hacer cuando somos madres primerizas. Entonces hay mucha ansiedad. Entonces, en la parte quiero distinguir lo que es la parte de la ansiedad, un paro cardiorrespiratorio, pero en la depresión hay tendencia suicida. Entonces, También. hablar de suicidio es un tabú en el país porque es un tema bastante complicado, pero es importante que, digamos nosotros, para llegar a preguntarle yo a un paciente, ¿a usted se le ha pasado por la cabeza alguna vez querer suicidarse? Uno tiene que desarrollar una empatía con el paciente para poder llegar a tener esa capacidad
de confianza hacia mí para que me pueda decir si en algún momento él le ha pasado por la cabeza el deseo de suicidarse porque siente de que no hay nada más que hacer en la vida. Entonces tienen tendencia suicida. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias, doctora, por esa importante información. Si quiere mayores detalles, ahí está la doctora Smith, que le va a atender con mucho cariño. Visita, ahí están los números de teléfonos en pantalla y la dirección también para atenderle con mucho cariño. Y sobre todo hay que siempre ponernos en la mano del que todo lo puede, nuestro Señor Jesús, siempre. Y si no, pues en la persona o en el ser que usted crea y tenga mucha fe, mucha confianza, hágalo. Hay que salir de la depresión, hay que vivir feliz y contentos, como siempre lo digo yo. Los problemas ahí van a estar, con deprimirnos y tenernos tristes, no los vamos a resolver. Hay que salir, hay que respirar aire fresco. Es muy importante esto. Doctora, gracias por habernos acompañado. A ustedes por la invitación, gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos.